A continuación, nos dirige la palabra el subsecretario general de la Presidencia de la Nación, doctor Gustavo Fernando López. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias a Marisa, la intendenta, por esta oportunidad de dialogar con ustedes, por este recibimiento. Me siento como en casa. A Gustavo Arrieta, a la presidenta del Consejo, a todos ustedes. Realmente me siento muy a gusto, me siento en casa. Y bueno, y este es un compromiso militante. Este es un compromiso militante que tiene que ver con dos de los grandes temas que el gobierno de nuestra Presidenta de la Nación planteó y por el cual está siendo atacada duramente. Y me parece que este tipo de encuentros sirve para desentrañar algunas cosas que los medios no van a mostrar y que están en juego, porque uno no puede pensar que solo por la discusión de una ley o de algunos proyectos de ley para reformar o los medios o la justicia haya habido el ataque que el gobierno está sufriendo en los últimos 4 años. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? A mí me gustaría hablar un poco del rol del periodismo y de por qué la reforma de la justicia. Y fíjense ustedes que no fue casualidad que ambos temas, por la oposición, que hoy son los grandes grupos económicos más que los partidos políticos, sino lamenta que los viejos partidos políticos se hayan corrido de la confrontación dialéctica, de la discusión, y hoy uno termina discutiendo realmente con el dueño del negocio, que son los grupos económicos, digamos, los partidos que deberían estar proponiendo ellos alternativas, terminan defendiendo a rajatabla el interés de los grandes grupos y no tenemos alternativas. Pequeño ejemplo, hay un proyecto de un grupo de diputados del oficialismo para expropiar una parte de papel prensa porque entendemos que el insumo básico para sacar un diario, que es el papel, debería llegar al mismo precio a todos. Durante 35 años, Clarín, Nación y La Razón le vendían a precio más caro a los competidores, en desmedro de la libertad de expresión. Y diarios como Crónica, que era el primer diario en ventas de la Argentina en 1975, con 750.000 ejemplares diarios en 3 ediciones, terminó quebrando y Héctor Ricardo García lo tuvo que vender. Lo mismo le pasaba al ámbito financiero y a tantos diarios del interior que después cayeron en manos de Clarín y Nación. Cuando los partidos de la oposición dicen que nosotros queremos avasallar la libertad de expresión y nosotros lo que decimos es que queremos profundizarla y garantizarla, poniendo el papel al mismo precio, uno le pregunta, ¿y si no están de acuerdo con este proyecto? ¿Cuál es el proyecto que tienen? ¿Qué quieren? ¿Control parlamentario de papel prensa? ¿Qué proponen? Y ahí es donde uno no puede discutir con ellos porque la propuesta de ellos es la defensa cerrada de los grupos económicos. Ahora, ¿por qué llegamos a esta situación? Yo me voy a retrotraer, aunque parezca un delirio, pero no lo es, a la gran transformación que sufrió el sistema económico mundial en la década del 70. Nosotros, en los 40, en los 50, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y acá en América Latina antes, digo, lo que se llamó estado de bienestar, que con Roosevelt empezó en Estados Unidos con la crisis del 29-30, América Latina lo tuvo antes que Europa. El peronismo a partir del 46, el varguismo en Brasil, el movimiento nacional revolucionario en la década del 50 en Bolivia, es decir, la intervención del Estado en favor de los que menos tenían para redistribuir la riqueza. Esto que hacía que el Estado diera salud, educación, etcétera, etcétera, Europa recién lo tiene después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945. Ese mundo en el que muchos de los que estamos acá nos criamos, no en el 45, un poquitito después,
ese mundo tenía premisas. El trabajo, la justicia, la solidaridad. Digo, el trabajo era la gran fuente ordenadora de la vida de todos nosotros. Digo, el obrero vivía en un barrio obrero que le daba identidad. 30 años más tarde, el obrero se quedó sin trabajo, durante 2 generaciones no tenían dónde trabajar y había perdido su identidad sindical, su identidad de obrero y su identidad de pertenencia social. Pero hasta la crisis del petróleo de 1974-1975, el mundo, o este lado del mundo, digamos que pretendía una especie de círculo virtuoso. La economía se expandía, se ahorraba a partir de la producción y de la venta. Eso permitía acumular capital que era volcado a mayor producción, a mayor venta, que provocaba mayor capital, y así el que tenía una fábrica ganaba plata y el obrero tenía trabajo. Después dependía si el gobierno era progresista, popular o de derecha, donde se peleaban los derechos. En 1974 se produce una crisis tremenda en el insumo básico de la producción, que es el petróleo. Aumentó 25 veces en un año y el modelo capitalista se modificó a sí mismo, se repensó a sí mismo. No fue de un día para otro. Pero en 1980 surge lo que después va a ser el modelo neoliberal, que es otra forma distinta de acumulación en el sistema capitalista, que ya no va a ser la acumulación productiva, sino que va a ser la acumulación financiera, la reproducción del capital por sí mismo y no por la producción de bienes o servicios. ¿Esto qué significa? Que yo puedo ganar plata sin producir nada y sin vender nada, simplemente porque paso la plata de un lado al otro, pero no produzco ningún bien y ningún servicio. Para hacer eso se necesitaban varias cosas. Un discurso que lo justificara. Si no se ofenden, me voy a desarrollar el botón. Un discurso que lo justificara. Y ahí nace la teoría de Francis Fukuyama, el fin de las ideologías, el fin de la historia, la teoría del derrame. Hay que dejar que las fuerzas del mercado produzcan, porque cuando lleguen arriba van a derramar los beneficios sobre toda la sociedad y el Estado no tiene que intervenir, porque si interviene las fuerzas del mercado no producen. Esta teoría necesitaba, para llevarse a la práctica, una herramienta fundamental, que era tecnológica. Si ahora el modelo no va a pasar por la producción de nada, sino que va a pasar porque la plata gira en el mundo, necesitamos una red que interconecte a la bolsa de Nueva York con la bolsa de Hong Kong, con la bolsa de Londres, con la bolsa de San Pablo, con la bolsa de Frankfurt. Esa herramienta, que ahora la conocemos como Internet, y que recién llegó a nosotros en el año 1994, 1995, se desarrolla al servicio del sistema financiero en 1980. Se conectan las bolsas del mundo y alguien puede desde su casa, con una pantalla satelital y una computadora, comprar, vender, transferir, sin producir nada. Vuelvo a decir, la plata va y viene, pero la gente se queda sin trabajo. Y la otra herramienta que necesitaban, que ya no era tecnológica, era cómo propagandizar los beneficios de esta teoría del derrame. Y acá aparecen los medios de comunicación. Europa, fíjense, pequeño detalle, hasta la década del 70, hasta esta crisis del petróleo, todos los medios de comunicación, radiales y televisivos, eran estatales. No existía la radio o la televisión privadas. Nosotros teníamos otro sistema en la Argentina, que era una copia del sistema norteamericano, que es con un canal público, pero con fuertes televisoras y radios privadas. En la década del 70, 75, 76, comienzan en Europa las primeras, no privatizaciones, las primeras licencias privadas de radio y televisión. Aparece un señor en Italia llamado Berlusconi, aparece un señor en Australia que después se ve en Inglaterra llamado Murdoch, hoy dueño de la señal Fox, y estos personajes, que además tienen mucho dinero, comienzan a ser los voceros, los
voceros propagandísticos de este nuevo modelo económico que va a traer grandes beneficios a la humanidad. Y ellos empiezan a decir que hay que dejar, que el Estado se tiene que terminar, que no tiene que intervenir, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro país nosotros tuvimos a estos portadores del virus del neoliberalismo, los voy a mencionar por sus iniciales, Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, que nos decían, primero inventaron un arquetipo al que llamaron Doña Rosa, y le decían, Doña Rosa, estoy hablando año, porque el neoliberalismo casi llegó más tarde, no llegó en el 80, en el 80 asumen Reagan y Thatcher, Reagan en el 80, Thatcher en el 79, nosotros en el 83 recuperamos la democracia, cuando la ola del neoliberalismo se nos venía encima, lo supimos años más tarde. En los primeros años de la transición hubo una especie de pelea para no entregar lo que después se terminó entregando, que fue la parte más rentable del Estado. Y esto tiene que ver con la ley de medios, ya voy a llegar. Entonces, estos grupos económicos necesitaban de lo que Gramsci llamaba el consenso hegemónico, como una minoría impone por consenso a la mayoría su pensamiento. Bueno, la tiene que convencer. Mussolini lo había hecho con los diarios en Italia, y acá Neustadt y Grondona le decían, Doña Rosa, ¿usted cobra una mala jubilación? Porque el Estado tiene trenes, el Estado tiene teléfonos, el Estado tiene fábricas, el Estado tiene petróleo. Primero, hay que dejar que los privados, que lo van a hacer mucho mejor, se encarguen de esto. Y después, si achicamos el Estado, agrandamos la nación. ¿Se acuerdan? El eslogan era, hay que achicar al Estado para agrandar la nación. Y decían, una vez que hagamos esto, Doña Rosa, usted va a cobrar una buena jubilación. Entonces, Doña Rosa votó, hay que achicar el Estado para agrandar la nación. Primero le mintieron, no le dijeron esto, le dijeron revolución productiva y salariazo, ¿no? Pero entonces, Doña Rosa siguió creyendo que al final del túnel está la lucecita, hay que, y no hablo, digo, los grandes partidos políticos de la Argentina proponían lo mismo. Angeló proponía, ¿se acuerdan? El lápiz rojo. Yo decía, qué esquizofrénico que estábamos. Íbamos a los actos políticos y nos decían cómo nos iban a ajustar las cuentas, cómo nos iban a rebajar los sueldos, y aplaudíamos. Y decíamos, bueno, este es el camino, hay que subirse al último tren de la historia. ¿Recuerdan la frase de las campañas? Entonces, esta cosa de achicar, ajustar, porque en algún momento estas fuerzas del mercado van a derramar los beneficios sobre todos nosotros. Bueno, cuando lo derramaron ya era tarde, casi nos ahogamos. Entonces Doña Rosa, que votó el ajuste, lo que le pasó es que le congelaron la jubilación en 140 pesos, después se la redujeron un 13%, su hijo se quedó sin trabajo y su nieto, si tenía un pariente en Chechenia, podía encontrar trabajo, y si no, acá no tenía ninguna esperanza. Esta fue la Argentina que necesitó de los medios de comunicación para generar un clima que nos hiciera pensar que esta era la única salida. Los diarios decían, no, el fondo dice, si nosotros no hacemos lo que dice el fondo, y perdimos la batalla cultural. Esta famosa batalla cultural de la que se queja Clarín ahora, nosotros la perdimos en los 90. Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, yo en el año 95, cuando se cumplieron 25 años del libro Las Venas Abiertas de América Latina, tuve la posibilidad de reportearlo para un programa de radio que yo tenía, y lo publiqué en la revista La Maga, ese reportaje. Y él, hablando del neoliberalismo, muy poético, decía, el neoliberalismo fue un viaje con más náufragos que navegantes. Fueron más los que quedaron en el camino que los que llegaron a la otra orilla. Y esto fue cierto. Digo, a la gente, a todos, nos querían hacer creer que si esto sucedía, en algún momento nos iba a llegar la solución. Y otros decíamos que este camino solo nos iba a llevar a donde nos llevó, que es inviable e imposible un país que genera 25% de desocupados y 54% de pobres. Pero esto fue posible por ese gran convencimiento de estos medios de comunicación que no se mantuvieron al margen. Una vez que hicieron todo esto, pasaron por ventanilla y cobraron. Cobraron con las modificaciones a la ley de medios que existía en aquel entonces, y eso les permitió
no solo conformar grupos multimedia, que antes estaba prohibido, es decir, el que tenía un diario, tener un canal de televisión y una radio, sino que además, con este nuevo liberalismo que necesariamente concentraba la economía, voy a tirar un dato, entre 1990 y 1995 la economía del país creció un 60%, el Producto Bruto Interno, no es que el país no creció un 60%. En el mismo periodo, la desocupación que estaba en el 8% pasó al 17%. Es decir, que había más plata para menos gente. Lo que creció se repartió entre pocos y se duplicó en el mismo periodo la desocupación. En esta década ganada que vamos a celebrar este sábado, la economía creció un 106%, el Producto Bruto Interno, es decir, el doble. En el mismo periodo, la desocupación pasó del 25% al 7%, la pobreza del 54% al 5,4% y la indigencia del 27%